Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Dirección General de Televisión Educativa y también de la Agencia Informativa de Educación de México. En la siguiente media hora veremos lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Mildred Martínez y le invito a cerrar la noche con este programa. Y como sabemos, en 1869, el químico Dmitri Mendeleev presentó su sistema de ordenación de los elementos químicos. Ahora se ha convertido en un ícono de la ciencia y la cultura. Y para conmemorar su siglo y medio de vida, la Organización de las Naciones Unidas ha declarado 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica. ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente reportaje, en donde conoceremos cómo esta herramienta ha aportado a los avances científicos e investigaciones a lo largo de la historia? Tennessine, wolframio, samario, praseodomio, novelio, livermorium y hafnio. Aunque parecen de otro planeta, son solo algunos de los nombres incluidos en la tabla periódica. Para entrar un poco en contexto, vamos a retroceder hace 150 años, cuando Dmitri Mendeleev, un químico ruso, presentó al mundo la tabla periódica. Por ello, la Asamblea General de Naciones Unidas de la UNESCO proclamó este 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, como una forma de reconocer los grandes avances científicos de la historia. La Universidad Nacional Autónoma de México se unió al festejo colocando en su Facultad de Química una réplica de la tabla química de los elementos. El doctor Plinio Sosa, profesor de Química de la UNAM y ganador del Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río por la Sociedad Química de México, platicó con la Agencia Informativa de Educación de México sobre esta importante herramienta química. Pero sí es una herramienta que es importante porque en una hoja tamaño carta, ahí hay los 118 ladrillos que conforman a todas las sustancias que existen, las que existen y las que van a existir, y que uno lo que hace como químico es voltear a ver la tabla periódica y ver dónde se ubican los elementos. Desde su creación hasta la fecha, su existencia sigue siendo relevante para la comunidad científica. Antes del siglo XVIII no existía la química, lo que existía era la alquimia. Y a partir del trabajo de Lavoisier primero, luego el de Dalton y luego el de estos otros investigadores que tuvieron que ver con la periodicidad química, ¿no? Lo de la tabla periódica, lo que se logró tener fue las reglas del juego de la química. O sea, ¿qué hay que hacer para que poniendo en contacto un par de sustancias obtengamos otras a partir de ellas? Como dato curioso, México también ha sido partícipe en el desarrollo de este importante medio para la química. El más importante y es una historia bonita, es la del vanadio. Sí, el vanadio fue descubierto 2 veces. Primero aquí, en la Nueva España, por don Andrés Manuel del Río, un minerólogo, ¿no? Y entonces él encuentra en Zimapán, Hidalgo, un mineral y haciéndole los análisis químicos correspondientes, piensa que quizás se trate de un elemento que no existía y que él había descubierto. Este elemento fue llevado a Alexander von Humboldt, un geógrafo y naturalista alemán que llevó el mineral a Francia para estudios. Ahí concluyeron que el mineral era simplemente cromo. Y en 1830, un investigador sueco, Niels Gabriel Sällström, él lo redescubre sin conocer la historia anterior y él le pone vanadio, Andrés Manuel del Río le puso eritronio, que significa eritros es rojo, y porque algunos de sus compuestos eran rojos, muy bonitos. Varios de los compuestos eran muy coloridos y se le hizo muy bonito a Sällström y él le puso vanadio. En honor a, el nombre viene de la diosa Vanadis, la diosa escandinava Vanadis, y que significa diosa de la belleza. Para el profesor Sosa, todos los elementos son importantes, sin embargo, hay uno en específico que destaca de la tabla periódica. Pero el carbono, sin lugar a dudas, es el más importante. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad única para formar grandes cadenas. Y entonces se pueden formar las proteínas, y se pueden formar los polímeros, y se pueden formar los carbohidratos, el almidón, la celulosa. Y tiene una capacidad enorme. Nosotros, fundamentalmente, todos nuestros tejidos están hechos a base de largas cadenas de carbono, ¿no? La investigación nunca duerme, y en la química menos. Cada año aumentan y aumentan y aumentan, porque hay mucha gente, muchos investigadores haciendo química en sus laboratorios y haciendo nuevas sustancias y nuevas sustancias, nuevas sustancias. Más tarde o más temprano, algunas de esas sustancias terminan siendo aplicadas y formarán algo
que no está ahorita en nuestra vida cotidiana, pero que va a estar en nuestra vida cotidiana. Y precisamente para conocer más sobre esta herramienta y sus aportes a lo largo de la historia, nos visitó en el estudio el doctor Tomás Rocha. Él es investigador del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Veamos lo que nos platicó acerca de la tabla periódica. Se cumplen 150 años desde que Mendeleev dio esta tabla, pues, donde se resumen y se sistematizan y se racionalizan las propiedades de los átomos, que son los bloques que constituyen toda la materia. No solamente es la importancia de la tabla periódica en química, o sea, es en biología, es en física, y también hay otras cosas alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la mujer en la ciencia. Ha habido elementos químicos que han sido descubiertos por mujeres, como por ejemplo el radio y el francio. En principio pueden seguir existiendo elementos, o sea, la tabla periódica se organiza de acuerdo con algo que se llama principio de construcción. Y ese principio de construcción permite seguir incorporando electrones y protones a los átomos. Cada una de las posiciones, de las casillas de la tabla periódica, cada elemento está caracterizado por su número atómico. El número atómico es el número de protones que están dentro del núcleo de un átomo. Y entonces, en principio, no hay nada que impida que se sigan añadiendo protones a ese átomo y seguir aumentando las casillas de la tabla periódica. El número exacto no lo recuerdo, creo que son 118, 119, pero insisto, la posibilidad hasta ahí. El problema es que la dificultad es de que al añadir estos protones y aumentar el número atómico para seguir llenando casillas en la tabla periódica, la dificultad es que los núcleos sean lo suficientemente estables para poder caracterizar ese elemento y sus propiedades físicas y químicas. La tabla periódica tiene 4 bloques, ¿no? Un bloque, si nosotros vemos una tabla, tenemos una tabla periódica de frente a nosotros, el bloque S está a nuestra izquierda, ¿sí? Después le sigue el bloque D, y después le sigue el bloque P, y después le sigue el bloque F. Estas letras S, P, D y F se refieren a unas funciones llamadas orbitales. Y entonces lo que quiere decir que un elemento esté en el bloque S, quiere decir que el último electrón que ponemos en ese elemento está en un orbital S. ¿Sí? En el bloque D quiere decir que el último electrón que ponemos ahí está en un orbital D. Y lo mismo para P y lo mismo para F. Esto es muy importante porque generalmente la química, la reactividad, la capacidad de un átomo para reaccionar, para que lo observemos, depende de sus electrones más externos. Depende si son S, si son P, si son D o si son F. Hay algunas cosas que que son mejorables en la enseñanza de la tabla periódica. Por ejemplo, el hecho de que el bloque F esté hasta abajo de la tabla periódica es en realidad un error, pues, ¿no? Ese bloque F debería de ir entre el bloque S y el bloque D, hasta abajo. Los bloques S, D y F generalmente se refieren a metales. Los bloques P se refieren a no metales y metaloides, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo que, como parte de mis obligaciones como investigador de la universidad, es dar cursos. Claro. Y uno de los cursos uno de los tópicos de los cursos que yo tengo que enseñar es precisamente la tabla periódica. Yo siempre empiezo por el adjetivo periódico, ¿no? El adjetivo periódico, si vamos al diccionario, quiere decir que hay algo que se repite en ciertos intervalos, ¿sí? Y eso es precisamente lo que pasa con los elementos. Si nosotros hacemos una gráfica donde en las abscisas pongamos el número atómico y en las ordenadas pongamos una propiedad, por ejemplo, el volumen de los átomos, vamos a observar que hay picos.
picos, ¿no? Hay máximos. Esos máximos ocurren precisamente donde está el bloque S. ¿Sí? De ahí el adjetivo de periódico, o sea, hay una periodicidad en el comportamiento de los elementos como función de su número atómico. Claro. Hay otras propiedades que también son periódicas, como por ejemplo la energía de ionización. ¿Qué tanto nos cuesta extraer un electrón de un átomo? La afinidad electrónica, ¿qué tanto le gusta a un átomo adoptar un electrón dentro de su estructura? Y les comento que hoy también conmemoramos el 142 aniversario de la fundación del Observatorio Astronómico Nacional, y precisamente para hablarnos de esta fecha y la labor de la institución, tuvimos un enlace con el doctor Mauricio Ayala Reyes Ruiz. Él es jefe del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos mucho trabajo en el observatorio. Afortunadamente hemos estado viviendo en estos años un periodo de crecimiento muy acelerado, y entonces pues estamos muy ocupados construyendo una serie de nuevos telescopios que pues relanzan el observatorio en términos de sus capacidades para hacer investigación astronómica. El observatorio pues es una de las instituciones científicas de manera formal, como ya señalaron ustedes, pues se inaugura o se constituye por allá de 1876. Y desde entonces a la fecha pues ha venido evolucionando, ha venido creciendo, y ahorita tenemos una comunidad astronómica no solamente en la UNAM, sino en muchas universidades a lo largo del país y centros de investigación CONACYT, sí, que están haciendo pues astronomía de frontera, ¿no? Muy interesante. Y el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir es, digamos, el principal observatorio para lo que llamamos astronomía óptica e infrarroja, que es, digamos, astronomía clásica de la que se hace en la luz que podemos detectar nosotros con nuestros ojos, ¿no? Claro. Entonces, para esto pues se ha desarrollado toda una infraestructura. Contábamos hasta hace 2-3 años con 3 telescopios que se habían construido en la década de los 70s. Y como ya comentaba, desde hace unos años empezamos a desarrollar el observatorio en base a nuevos telescopios, y pues tenemos ya ahorita toda una flotilla de telescopios que están haciendo otros proyectos muy interesantes. La astronomía mexicana realmente es probablemente una de las ciencias más desarrolladas en nuestro país. Y como tal, pues ha habido aportaciones de científicos mexicanos. Obviamente recordamos las épocas del Observatorio de Tacubaya, cuando el Observatorio Astronómico Nacional se localizaba en aquella población, con el ingeniero Gallo y toda digamos, el grupo de astrónomos que empezaron a hacer la astronomía organizada, digamos, en nuestro país con fines científicos. Y posteriormente, pues con el doctor Guillermo Haro, que es un precursor de la astrofísica en nuestro país, el fundador, digamos, de la astrofísica moderna, que mueve el observatorio a Tonantzintla, en el estado de Puebla, y donde se llevan a cabo, pues, algunos descubrimientos muy interesantes, ¿no? Asociados sobre todo a lo que conocemos como el medio interestelar, que es este gas y polvo que está entre las estrellas, los objetos Cervigaro y muchos otros descubrimientos que se llevan a cabo por ese grupo. Y posteriormente, pues ya junto con el desarrollo del Instituto de Astronomía de la UNAM, pues se da la fundación del observatorio acá en San Pedro Mártir a finales de los 60s, y pues inicia una nueva etapa, ¿no? que pues hasta ahorita ha dado lugar a una serie de descubrimientos muy interesantes con el telescopio de 2.1 metros y los otros telescopios que tenemos en San Pedro Mártir. Y continuamos con la serie de trabajos especiales de la Agencia Informativa de Educación de México sobre el Mes de la Mujer. En esta ocasión conoceremos a Irma Cuevas, una mujer que resalta en el periodismo deportivo y en la docencia. Vamos a la nota.
La mujer tiene una figura destacada en cada vez más ámbitos, y el periodismo deportivo es quizá uno de los que más resistencia tenía. El periodismo en México para las mujeres no puedo decir que sea totalmente abierto, porque somos un país sí malinchista. Todavía, sobre todo en el deporte, dudan que una mujer te pueda hablar de deportes, y sobre todo de deportes que se han hecho por y para los hombres, como el caso de fútbol. Pero nosotros tenemos la misma capacidad o más capacidad que muchos de los comentaristas varones que están ahora. Irma Cuevas, una profesional con 25 años de experiencia en este campo, es uno de los ejemplos más claros de tenacidad y vocación. Voz habitual dentro de las frecuencias de la radio mexicana, Irma ha roto barreras en un mundo que, de inicio, parecía haber sido creado solo para hombres. Éramos muy pocas las mujeres que estábamos cubriendo cuando yo comencé en el 1994, y sobre todo en deportes como el fútbol soccer, que éramos muy poquitas. Hay más mujeres en deporte amateur, pero los deportes de fútbol americano, fútbol soccer y demás es muy difícil. Me costó trabajo, pero creo que tuve buenos maestros, y pues a través de estar picando piedra y buscando oportunidades es que he alcanzado todos mis sueños. Irma es la conductora estelar en el programa Impacto Deportivo, que se transmite por la frecuencia del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, cadena radiofónica a la que pertenece desde hace 18 años. Yo cuando comencé, la mujer no era bien vista en los deportes, era siempre visto bueno, tú haces la nota de color, o ve y dime si tiene bonitas piernas el jugador, o si sonríe bonito, o si hace algo extra en el fuera del deporte. Creo que se abrió mucho el espacio para las mujeres, cada día somos más. En fútbol no tanto, en deporte amateur sí hay muchas mujeres. Ganadora del 8º reconocimiento nacional de las mujeres en el deporte en la categoría de periodista deportiva en el 2009 y en el 2015, galardonada por el Senado de la República, Irma Cuevas es hoy en día un ejemplo de éxito y tenacidad. Pero es justo decir que su arribo al periodismo deportivo no fue sencillo. Pero Irma no solo es una reportera en activo, sino que dedica buena parte de su tiempo a compartir su experiencia, conocimientos y metas dentro de las aulas de clase, donde ha logrado aportar a la formación de nuevas generaciones de comunicadores. Me encanta dar clases, el poder compartir todos mis conocimientos, porque yo no tuve nadie que me enseñara en un principio. Yo fui de todas las entrevistas banqueteras, hacer camino poco a poco, y si yo ahora puedo pasarle un poco de mi conocimiento a las nuevas generaciones, creo que les voy a ayudar también para ser mejores de periodistas y mejores profesionales. Siempre es importante estarnos preparando, porque el mundo está cambiando día a día, minuto a minuto. Para mí, cuando estoy dando una clase, no solamente estoy impartiendo lo que yo sé, sino estoy aprendiéndole a los alumnos los temas que ellos tienen, estoy aprendiendo lo que a la nueva generación les interesa, y sobre todo el nuevo lenguaje, porque lo que yo hablaba hace 20 años igual ahora ya no, para ellos no es común o no es la forma de hablar. Creo que también yo aprendo mucho de cada uno de ellos. Experta en deportes como el automovilismo, fútbol y deporte olímpico, Irma acepta ser considerada como pionera del periodismo femenil deportivo, pero reconoce que aún falta camino por recorrer y metas por ser alcanzadas. Sí fui una de las pioneras y sí me hace sentir muy feliz, pero sobre todo por lo que he dejado atrás, porque hay muchas chicas sobre todo que me han dicho: por ti me dedico a esto, por ti estudié, por ti quiero ser así, y eso es lo que sí me llena totalmente. Creo que no hay duda de que la mujer, en el caso de periodismo deportivo, podemos cubrir cualquier tipo de deportes. Podemos estar en deporte profesional, en deporte amateur, deporte paralímpico, deporte que nadie conoce, pero la mujer es lista y capacitada para hacerlo, siempre y cuando nos preparemos. Por eso hay que estudiar, hay que leer, hay que estar día a día enseñando y aprendiendo cada una de las tecnologías, y de esta forma vamos a estar triunfando en el deporte. Y así, Irma Cuevas afirma que mantendrá su camino en busca de cumplir sus metas dentro del mundo del periodismo y los deportes. Y uno de los principales propósitos plasmados en los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es coordinar esfuerzos con los jóvenes para avanzar en el diseño de propuestas integrales respecto al cambio climático. ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente reportaje, en donde conoceremos la opinión y el trabajo de los jóvenes estudiantes mexicanos al respecto? ¿En qué mundo queremos vivir? Es una pregunta seria y un tema de discusión mundial en el que existen diferentes posturas. Enfrentar el calentamiento global y mejorar la condición del planeta son parte de las metas de grupos internacionales y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En este contexto, cada vez cobra mayor importancia la participación activa de los jóvenes. Si bien
hay participación juvenil el día de hoy, no se está teniendo la incidencia de vida. Entonces es muy importante que este conocimiento salgan más allá de la academia, sobre todo para la acción climática y para el empoderamiento de los ciudadanos y las ciudadanas. Para Palmira, 1.800 millones de personas que se ubican entre los 15 y 30 años deben de involucrarse para hacer frente al cambio climático. Si bien esta generación no originó el problema, sí tiene la oportunidad de cambiar lo que para algunos es inevitable, el colapso de nuestro planeta. La realidad que estamos viviendo como generaciones jóvenes es muy compleja, no lo podemos ocultar, o sea, no podemos decir que las cosas están bien, pero tampoco eso nos debe de llevar a un estado en el que no actuemos. En el marco de la Agenda 2030, es necesario acercar a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Y de acuerdo con Palmira, se debe fomentar una visión interdisciplinaria con un carácter científico-ambiental. Es decir, que los científicos se formen de la mano de una visión ambientalista, independientemente de su ámbito de estudio. Cada quien ve el mundo desde su perspectiva, pero tenemos un fin común, ¿sabes? Entonces es el momento de sentarnos a dialogar y por qué quizá las cosas no están funcionando, porque cada quien lo está viendo desde su esfera, y si lo conjuntamos, entonces ya podemos llegar a ser primero, o sea, una coordinación entre nosotros para poder hacer una incidencia mayor. El objetivo es que los jóvenes que estudian todo el espectro de carreras se involucren y sepan cómo incidir positivamente en el medio ambiente a través de sus conocimientos. Creo que es el primer paso que se da para poder hacer una generación nueva de científicos con un compromiso ambiental y social más grande, ¿no? O sea, no solo el carácter y el deber científico, sino más allá, y poder realmente hacer una acción climática, que es lo que se necesita urgentemente. La multidisciplinariedad permite unir no solo los expertices en distintas ciencias, sino concertar la pluralidad de visiones sobre un interés común. Tratar de impulsar y inspirar a los jóvenes científicos a llevar este conocimiento a la toma de decisiones. Uno de los proyectos en los que Palmira colabora busca impulsar la alfabetización climática, es decir, tratar de conocer nuestro rol como individuos en el sistema terrestre. Es poner sobre la mesa cómo los diferentes actores, o sea, tanto gobierno, la sociedad civil, la academia, las diferentes áreas de la academia pueden incidir para que las personas realmente conozcan el impacto que ellos tienen en el clima y viceversa. La alfabetización climática permite conocer de manera integral el impacto de cada acción. En la alfabetización climática tú sabes, o sea, cuál es tu, como individuo, como persona, cuál es tu relación con el clima, o sea, cómo tú estás afectando al clima, pero también cómo estos cambios te afectan a ti. Se trata de ir un poco más allá de la divulgación, no solo comunicar, sino comprender el problema y tomar conciencia. Si el día de hoy yo tiro un papel, o sea, sé que estoy contaminando, pero realmente no sé cuál es el impacto real de todo eso. Es momento de que las juventudes, no solo las científicas, sino todas las juventudes empiecen a tomar su voz, posicionarla, porque al final es el mundo en el que quieren vivir. Estudiantes del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron su pase a la Feria Internacional de Ciencia de Taiwán 2020. Esto gracias a una investigación con la que buscan facilitar la eliminación del unicel, uno de los materiales no biodegradables que existen en nuestro planeta. El poliestireno o unicel es uno de los materiales menos amigables con el medio ambiente. Es altamente contaminante porque no se puede reciclar y su degradación tarda entre 100 y 1000 años. En México, de acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias del Plástico y la Asociación Nacional de la Industria Química, se calcula que se producen 125,000 toneladas de unicel. Para combatir este problema, la comunidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México trabaja en el desarrollo de proyectos que puedan sustituir este material. Hace un par de años, investigadores de la Facultad de Química crearon una espuma biodegradable hecha con semillas de tamarindo que puede ser utilizado en la elaboración de empaques de electrodomésticos, paneles de anuncios o neveras desechables. Ahora, Nirvana Heinze Balcázar y David Díaz de Sandy, alumnos de cuarto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM, a través de su investigación, hicieron un importante desarrollo que facilitará la eliminación del unicel. De acuerdo con su trabajo, el conjunto de bacterias que habitan en la Artemia franciscana, que es una clase de molusco, y en el Denervio molitor, una especie de gusano de harina, se alimentan del poliestireno para sobrevivir. El proyecto consistió en degradar unicel, o bueno, su nombre científico, su nombre es poliestireno, pero se conoce comúnmente como unicel.
y lo hicimos con la microbiota, es decir, el conjunto bacteriano de dos organismos, que es la Artemia franciscana y el Tenebrium molitor. Eso fue lo que se hizo en la investigación, se degradó unicel. La investigación inició porque en la literatura que revisamos hacen referencia a que hay bacterias en el Tenebrium molitor que son capaces de degradar la espuma en poliestireno. Bueno, que han mostrado que pueden hacer un daño estructural en el poliestireno, es decir, le pueden hacer agujeritos. Entonces de ahí nosotros dijimos, bueno, pues si pueden hacer eso, o sea, significa que lo pueden utilizar o cómo. Entonces pues hicimos nuestras pruebas en donde lo que observamos o lo que hemos observado hasta el momento, porque seguimos haciendo más pruebas, es que tras 5 semanas de incubación, que los ponemos en un medio que no tienen otros nutrientes, solamente tienen, digamos, minerales y el poliestireno, que es lo que tienen que comer las bacterias para justamente sobrevivir. Entonces, tras 5 semanas observamos una degradación de un 32%. Fue el tratamiento con mayor efectividad. Con mayor efectividad, y tuvimos otros un poco más bajos, o sea, de un 13 a un 32%, porque tuvimos ciertas variables ahí. Entonces, pues sí, es en general lo que hicimos con ese proyecto. Con este trabajo, los jóvenes universitarios triunfaron en el Expociencias Nacional 2018, que se celebró en Morelia, Michoacán, y obtuvieron su pase a la Feria Internacional de Ciencia de Taiwán 2020, encuentro de investigación científica en el que competirán con cerca de 300 jóvenes provenientes de 20 países. Y así llegamos al final de nuestro programa. Les invito a que sigan con la señal de televisión educativa. No se pierdan los programas de la Agencia Informativa de Educación de México, de lunes a viernes en Interfaz, la revista sobre información educativa, de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano. Él nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Recuerden que a la medianoche tienen una cita con nosotros en Extracto. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Soy Mildred Martínez y en nombre de todo el equipo que hace Extracto, muchas gracias por su atención y que tengan una excelente noche. Gobierno de México.